plataforma, hola Carlita, cuando ingresan a una plataforma, bueno, se les tiene que avisar que está grabando por si, bueno, quieren poner la cámara sin visión o lo que quieran hacer. De todas maneras, bueno, esto también es importante que sepan que queda ahí en la plataforma que estamos, en que no sé si alguna de ustedes habrá ingresado ya, donde, bueno, hemos puesto, y quiero agradecer, ¿no es cierto?, ya llegará con la profesora Eve Cerro, que me hizo las inclusiones de todos ustedes en la plataforma. Tienen ya para mirar el primer módulo. Una vez que terminemos esta clase, ya mañana vamos a habilitar el segundo módulo, ¿sí? Que es donde tendrán, por supuesto, hola, ¿cómo andan? Yo le voy leyendo los mensajitos, donde van a tener, por supuesto, el video de la clase de hoy y también, ¿no es cierto?, algún material que tiene que ver precisamente con este módulo. Lo más importante que tienen que tener claro es que no está dirigido solo a profesionales de las ciencias jurídicas, sino también tienen que tener claro que, bueno, hay distintas, digamos, categorías académicas dentro de lo que sería las personas que están asistiendo. Por eso tratamos de hacerlo de la manera más adecuada, sencilla, para que todos puedan llegar a comprender, ¿no es cierto?, de lo que estamos hablando. Y por eso a veces ruego disculpas a aquellos que ya tengan conocimientos de los que yo voy a repetir esta tarde, sobre todo en cuanto a lo que es los principios internacionales, todo lo que tiene que ver con el bloque convencional. Porque el eje precisamente de esta capacitación es eso, ¿no? Tratar de interpretar, como dice el libro que algunos ya han recibido, tratar de interpretar esta ley 27.801 que nos cambia totalmente el panorama que tenemos en la República Argentina, ¿no? Hace más de 40 años sabemos que tenemos una ley que es un decreto, no es una ley, que fue sancionada por un régimen inconstitucional. Pero sin perjuicio de ello, esta ley se fue ayornando en cada provincia de la República Argentina, ¿no es cierto? E incluso académicamente, cómo cada uno la fue interpretando, respetando precisamente algunos de esos articulados, pero muchos otros que quedaron precisamente en desuetudo, como se llama, o sea, no se utilizaron porque vinieron normas, como la misma Convención Internacional de los Derechos de los Niños y las Niñas, a hacernos que revisemos, ¿no?, de la manera en que estamos aplicando esa legislación. Así que, bueno, ya cuando vengan las y media seguimos, pero es un poco esto, ¿no? ¿Cómo anda Gabrioni? Pero no Gabrioni, ahí está su nombre. Ustedes perdónenme que yo me acuerdo de todos los nombres, chicas. Y lo peor es que a veces pasa que uno les pone en la pantalla un nombre que es de la esposa, me pasa a veces con mis alumnos y yo les digo el nombre que figura ahí, no era de la persona que está. Pero bueno. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les ha ido con ese primer módulo? Hola, Federico. A ver, cuéntenme, hablen un poquito. Pueden liberar sus micrófonos. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. ¿Cómo anda todo? ¿Cómo ha andado? ¿Algunos se han metido en la plataforma? Como dije ya, gracias a la profesora Eve Cerro, ella los incluyó. Profesora, buenas tardes nuevamente. Sí, como le dije recién antes de que empezara a grabar, yo ya terminé la primera actividad, el primer módulo, donde hay un cuestionario final muy asertivo, a mi entender, ya que no solamente es para refrescar conocimientos, sino que uno también puede aprender, porque usted ha puesto ahí, cuando uno da la respuesta, no solamente dice si está correcto o no, sino que le da la respuesta y da el fundamento. Así que sirve, como le digo, no solamente para abocar los conocimientos a uno, sino para aprender también. Muy, muy asertivo la metodología de ese cuestionario. Sí, sí, es un poco lo que pretendemos, es tratar y también sobre todo, como les decía recién, ir reflexionando sobre esta ley. Esta ley, ¿no es cierto?, es, como dijimos, todavía no se comenzó a aplicar. Yo he visto algunos, no he tenido la oportunidad de ver todos los comentarios que se han hecho de la ley en algunos textos, ¿no?, científicos que se han ido generando, pero lo que he visto es como que hay mucha duda sobre qué va a pasar, y es cierto, bueno, es un texto nuevo que precisamente hay que aplicar, hay que ver cómo reacciona la justicia, y un poco este curso lo que tiene como objetivo, como les dije, ¿no es cierto?, también cuando comenzamos, es tratar de reflexionar a la luz de las convenciones.
No sé si alguno de ustedes tiene el texto que les mandé, el librito. Bueno, un poco como les dije la clase anterior, justamente en la carátula, digamos, precisamente del libro, tenemos esto, ¿no? O sea, tratar de ver hoy día justamente es una de las clases que para mí son más relevantes, más allá que muchos de ustedes las puedan conocer, algo de lo que vamos a decir esta tarde, pero la verdad es que para mí es muy importante, ¿no es cierto?, esto, de que ustedes puedan ir interpretando y ir reflexionando sobre esta ley, porque tiene una parte que habla de una cosa, pero en la concreción de los artículos, cuando hablamos de sanciones, de penas, de principio de oportunidad, de aplicación, ¿no es cierto?, de suspensión de juicio a prueba, es como que todo esto que vamos a ver hoy está un poco difícil de aplicar, ¿no? Es como que no se ha tenido mucho en cuenta en esta segunda parte de aplicación en los temas puntuales que nos interesa del sistema penal adolescente, como es precisamente las alternativas al proceso y también la respuesta jurisdiccional a esas conductas infractoras, ¿sí? Bueno, para respetar el tiempo de ustedes y de todas las personas que se van incorporando, entonces vamos a iniciar lo de hoy, y aquellos que se hayan inscrito esta tarde, por ahí, no han sido incluidos en la plataforma porque no es automático. Tiene que haber una persona, como dije, la licenciada de Becerro, que se ha ofrecido muy generosamente hacerlo. Entonces, los que se inscriben hoy y los que se inscribieron esta tarde, ya mañana es posible que puedan ingresar a la plataforma. El resto, hay más de 160 personas que ella ya les ha dado el ingreso. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Profe, algo para aclarar, porque acabo de hablar con Eve. Sí. Tienen que recordar que una vez que acceden a la plataforma, que ya Eve los incorporó a todos uno por uno, tienen que poner la contraseña original que se les mandó en el mail y después cambiarla para poder ingresar a la plataforma. Bueno, eso ya que lo explicará ella, supuestamente, porque yo en general a todos, ¿qué le dije? Para que todos tuvieran un ingreso rápido y sin problemas. Hay algunos de ustedes que han hecho algunos otros cursos con ULAX, entonces tienen ya una incorporación a la plataforma de antes, que tenían su ingreso con usuario y contraseña. Pero de este curso, Eve me dijo, y ahí llegó Eve, que yo le dije, mire, lo que yo le he dicho a todos los alumnos para que no se olviden, porque yo misma me olvido, tengo un tono así de usuarios y contraseñas que me olvido. Entonces, para no olvidar, era que les ponga el nombre que está en el mail, María Pérez 50, bueno, creo que el número no sé si lo pueden incorporar, pero el nombre va todo en minúscula, y la contraseña iba a ser, creo que era ulax.2026. A ver, sí, Eve. es esa, la Bien. primera con mayúscula, .2026. Ulax. Y después cambiarla. Claro, pero si la quieren cambiar, si no la quieren cambiar, queda. Yo en general prácticamente iba a ser algo rápido y fácil. El que la quiera cambiar la puede cambiar también. O está la obligación de cambiarla, no sé. Eso ya no, hay que cambiarla. Bueno, la van a tener que cambiar. Pero bueno, eso ya es cada uno como lo haga. Yo generalmente me pongo así contraseñas fáciles. Bueno, iniciamos entonces la clase del día de hoy, y cualquier duda o pregunta me la pueden hacer a mí, y respecto a la plataforma de ingreso y todo eso se lo pueden preguntar también a Eve, que ella generosamente se está ofreciendo a hacer este trabajo, porque bueno, como les decía, es muy importante que ustedes puedan acceder, el que quiera, si no, bueno, si el que se conforma solo con las clases, ver la ley o ver el texto, pero el que quiere ingresar a la plataforma, tenemos también ahí el que no puede venir a la clase, ya sabemos que la puede escuchar después de allí, e incluso yo les mando un mail a todos ya también con el video del día de la fecha. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna duda hasta ahora? Bueno, vamos a tratar de ver dónde estamos. Ahí creo que es ese. Bueno, si ven la presentación y me escuchan a mí bien, ¿sí? Bueno, ya vimos la primera parte. Ahora en este segundo módulo vamos a ver 2 capítulos. Y sobre todo, lo más importante que me interesa es que tengan claro todo este bloque constitucional y convencional. Algunas de estas reglas no están en la Constitución, pero como Argentina y los países latinoamericanos son parte de Naciones Unidas, es como que se obligan, ¿no es cierto?, a el respeto de estas otras reglas o declaraciones, y sobre todo porque es importante tenerlas en cuenta si queremos respetar los derechos humanos
de todos nosotros, ¿sí? Porque en la medida que respetemos los derechos humanos de aquellas personas, ¿no es cierto?, que sobre todo están creciendo y que a veces tienen conductas y nos sentimos lesionados por esas conductas, este respeto, esta regla internacional, como ven ustedes acá, ¿no es cierto?, los principales instrumentos internacionales, sirven precisamente para tratar de que esa persona que vulneró derechos no los vuelva a vulnerar. Y también hablamos de prevención, sobre todo en la observación 24. Dentro del texto de ese libro que algunos de ustedes han recibido, al final hay un anexo. A veces algunos dicen, no hace falta poner las leyes porque están todas en internet. Es cierto, yo le he puesto las principales y también me hubiera gustado poner la observación 24, pero de todas maneras, bueno, para no hacerlo tan pesado, todo lo que ustedes no encuentren en el texto, que es precisamente la Convención de los Derechos del Niño, que es la más importante, ¿no es cierto?, junto con las reglas de Naciones Unidas y las declaraciones también que considero que tienen ustedes que tener a mano. Todo el resto de la normativa internacional la pueden encontrar, por supuesto, como saben, hay tantas plataformas y ahora tantos recursos tecnológicos que nos ayudan. Entonces, dentro de los principios que vimos, que es el primer punto, lo vimos también en la clase anterior, son estos, ¿no?, del interés superior, la protección integral, este derecho a ser escuchado, la mínima intervención, la agilidad, la flexibilidad. Sobre todo quiero que pongan especial atención a este principio de flexibilidad y de oportunidad, que son los que, a mi criterio, y evaluando y profundizando en el conocimiento de la ley, nos damos cuenta que, bueno, tienen algunas, digamos, contradicciones el texto de algunos artículos con estos principios tan importantes. El de proporcionalidad, de judicialización, o sea, de formalización, información adecuada, porque el adolescente, su familia y sobre todo la víctima tienen que saber de qué estamos hablando. El tema de la gratuidad de los procedimientos. Los niños, niñas y adolescentes que están imputados de un delito tienen la posibilidad de tener precisamente un abogado que sea especializado y que le va a brindar su servicio de forma gratuita. La participación social y comunitaria, que tiene que ver con el enfoque restaurativo. Cuando uno prevé, ¿no es cierto?, una suspensión del juicio a prueba de buena conducta, siempre va a necesitar de esta participación social de alguna institución, ¿no es cierto?, y de la comunidad para precisamente que este adolescente o esta adolescente pueda brindar una tarea. El tema de la interdisciplina, es fundamental. No solamente, ¿no es cierto?, desde el primer momento cuando se produce la detención del o la adolescente para poder hacer una evaluación integral de su situación y poder aplicar como llama, ¿no es cierto?, la misma Declaración Iberoamericana y las reglas iberoamericanas de justicia juvenil restaurativa, un plan individual, o sea, este es el adolescente, esta es su situación y esto es lo que yo tengo que aplicar. Antes se llamaba tratamiento, nosotros ahora le llamamos medidas de integración social o educativas para poder salir adelante, para tener un proyecto de vida distinto al que tenía hasta hoy que cometió este hecho delictivo, ¿sí? También el tema de la especialidad y especificidad, porque precisamente tiene que ser específico para ese adolescente y la especialidad quiere decir con un conocimiento integral de las ciencias, no solamente del derecho, para poder trabajar en el tema de adolescentes en contacto, como decimos nosotros, con el sistema penal, más que en conflicto con la ley, están en conflicto con la sociedad. El tema de conflicto con la ley es un tema que, bueno, hace varios años que se comenzó a utilizar, pero así como todos los términos, ha ido evolucionando. Ahora más que todo no hablamos conflicto con la ley, aunque para un enfoque más retributivo, ¿sí?, más tradicional, yo tengo conflicto con la ley, con el Código Penal. En cambio, para un enfoque más restaurativo, tengo conflicto social, tengo un conflicto con la víctima que tengo que solucionar. ¿Entienden la diferencia? Y otro de los principios también estos de la proadolescencia. ¿Por qué? Porque generalmente, ¿no es cierto?, en todas las legislaciones especializadas hablamos del interés superior del niño, niña o adolescente. Esto es, resolver aquello que pueda respetar de mejor manera todos los derechos consagrados en la Convención Internacional, en las declaraciones internacionales, y para que su vida, ¿no es cierto?, cambie de rumbo en algún sentido, respetando estos derechos y estos intereses. Pero vemos que en muchas de las legislaciones y de las decisiones, sobre todo a veces de lo que hablamos en la clase anterior, de la protección integral, tenemos niños o niñas que crecen en un hogar o en una familia que no es la suya, la que va a permanecer, esperando que esa persona adulta cambie de actitud. Ayer justamente me comentaban de un caso de una niñita que desde que era muy pequeñita fue a un hogar, ¿no?, de acogimiento. Luego nace una hermana
¿no? Y ya habían tenido varios problemas con otros hermanitos, y también va a su hogar de acogimiento esperando que la madre resuelva su situación personal. Ahora tiene 11 años, y recién ahora ella y su hermana, después de haber encariñado o estando, ¿no es cierto?, con esta familia con la que se encariñaron y con la cual les brindó todos sus derechos, les protegió sus derechos, tienen que cambiar, ¿no? Y eso también es un nuevo abandono o una nueva situación conflictiva. Entonces, empecemos desde la infancia, porque eso también en muchos casos influye, por lo que vimos la otra vez en cuanto a las causales o a las realidades de los y las adolescentes infractores que tienen una violación de los derechos de las personas, este tema de la importancia de la familia, que lo vemos también en las reglas de RIAD, que son aquellas que nos hablan de la prevención de la delincuencia y donde hacen una especial atención a la familia. Y la autocomposición, o sea, ¿qué quiere decir autocomposición? Que en estos conflictos que tienen los adolescentes con otras personas, tienen que tener la posibilidad de conversar para volver a tener esa armonía social. Autocomposición, que entre ellos se pueden llegar a solucionar esta tensión o este conflicto. Y los principios especiales en el régimen adolescente, que es la mínima culpabilidad, o sea, porque no es la misma formación, ¿no?, la personalidad de un niño o niña adolescente que una persona adulta. Entonces, la culpa, a veces de sus conductas, es mínima, es diferente a la culpabilidad que se le puede atribuir a una persona adulta, que tiene que tener, como vimos en la clase anterior, los frenos inhibitorios ya formados y la personalidad, ¿no es cierto?, no con esto que en todos los estudios, me dirán algunas personas que trabajan con infancia, en los estudios está esta situación de que les cuesta, digamos, aceptar la frustración, ¿no? Baja tolerancia a la frustración. Es algo que nos dicen claramente todos los informes. La necesidad de discriminar algunos hechos, ahora esta ley incrimina todos los hechos, ¿sí? Esta regla o este principio adolescente de que tenemos que despenalizar los delitos de bagatela, desprisionalizar o desincriminar, como hacía el decreto anterior, que hasta los 2 años, ¿no es cierto?, de prisión, los delitos contenidos esa sanción, o los sancionados con multa y inhabilitación, eran sacados del sistema penal, eran, digamos, se les sacaba esta punibilidad. En cambio ahora tenemos que todo esto, que era un principio especial del delito adolescente, se ha ignorado, porque todos los delitos ingresan. Y por eso es tan importante también lo que vamos a ver en cuanto a las provincias, cómo van a regular los procedimientos, a ver de qué manera podemos llegar a tener algún tipo, ¿no es cierto?, de contemplación con los delitos que tengan mayor incidencia o menor vulnerabilidad de los bienes jurídicos protegidos. Entonces, ¿cuál es el enfoque declamado por la ley? Fíjense que acabamos de ver que hablamos de un derecho adolescente que tendría que desincriminar, los delitos de bagatela no, tratar de brindar mayores situaciones en las que puedan componerse el conflicto, y nos habla precisamente de que el enfoque es no punitivo, socioeducativo, que el objetivo es que el adolescente o la adolescente comprenda el daño causado y asuma responsabilidad, algo que no es discutible porque es lógico, ¿no? Es un enfoque restaurativo el que nos habla también de comprender la situación de la víctima y asumir una responsabilidad. Y sobre todo, ¿no es cierto?, en el cuarto punto es no perder de vista la condición de sujeto en desarrollo. Esto es fundamental porque tenemos que tener un derecho adolescente que sea menos gravoso que el derecho, ¿no es cierto?, o que la respuesta que le podamos dar a la persona adulta. Vamos a ver esto. Entonces, los fines primordiales de los que habla la ley es la responsabilización, la educación y la protección, ¿sí? La protección del desarrollo a través de sanciones o de medidas que las vamos a ver, la tenemos en el capítulo 4, en la próxima clase, de proteger el desarrollo integral del adolescente y fortalecer el respeto de los derechos humanos propios y de terceros. Y eso es algo que siempre hemos nosotros repetido porque tiene que ver con el artículo 40 de la Convención, que habla precisamente de potenciar o de lograr conductas prosociales y el respeto a los bienes y a los derechos humanos de terceros y justamente también la dignidad de la persona, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a conseguir estas finalidades? Como bien dice la ley, a través de medidas proporcionales y que entre las cuales, ¿no es cierto?, tenemos, como ya vimos en la otra clase y que vamos a ver en la próxima, una serie, un catálogo, ¿no?, que empieza con la amonestación y que tiene una diversidad de opciones. Entonces, ¿qué es lo importante para ustedes que tenemos que ver en esta clase? Es los principios de este corpus juris del que tanto hablamos, ¿no? De los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.
que nos atraviesan a todos. Y justamente este concepto es reconocer la existencia de normas fundamentales, que no solamente son normas, es también jurisprudencia de la Corte Interamericana, es también observación del Comité de Derechos del Niño, es opinión consultiva de la misma, digamos, Corte Interamericana y también informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para esto, bueno, en 2 segundos, ustedes saben que cualquier situación en la que un ser humano se sienta vulnerado por el Estado puede reclamar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y esta comisión es la que va a evaluar, va a estudiar, va a tratar de llegar a componer el conflicto de la persona víctima con el Estado, y en caso de no lograrlo, recién ahí va a subir a la Corte Interamericana para que se haga su audiencia y saque una sentencia. En resumidas cuentas, eso es un poco el procedimiento internacional. Pero, ¿qué es lo más importante? Que esa misma comisión también ha hecho un informe en el año 2011, que vamos a ver someramente, donde nos da pautas muy importantes porque ha interpretado todas estas reglas que nosotros mencionamos y que son corpus juris, y de qué manera se pueden aplicar o cómo debería ser la legislación de un país. Entonces, fundamental, ¿qué es lo que tenemos que proteger aquellas personas que trabajamos con las adolescentes, con los niños y las niñas? La dignidad. ¿Y qué entendemos por dignidad? Esto es desde el momento de la detención, las fuerzas de seguridad, la persona a la cual yo he tenido casos que, bueno, le robaron y se vio todo el barrio y casi los mata, a lo mejor a los infractores, pero tenemos que ver de qué manera actuamos, sobre todo cuando son adolescentes, ¿no? De qué manera nosotros podemos no portarnos igual, o sea, con esa violencia o esa agresión de la que hemos sido víctimas. Entonces, la dignidad es el respeto pleno de los derechos, y especialmente que hay que tener en cuenta las necesidades, ¿no?, que deben ser satisfechas con decoro, porque muchos de estos niños llegan, como dijimos la otra vez, abandono, sin toda la protección que no la vamos a mencionar ahora, que necesita y merece. El tema es que aún habiendo sido vulnerados gravemente por quienes deben protegerle, como es que diciendo muchas veces en la familia, tenemos que resguardar esos derechos y esa restitución se la tiene que brindar el Estado. ¿A través de qué? De los órganos de protección, y a veces incluso cuando ingresan al sistema penal, que no han tenido esa previa, ¿no es cierto?, protección, los mismos órganos jurisdiccionales, muchas veces aquellos que están trabajando, si hay alguna magistrada o magistrado, ¿no es cierto?, escuchando, saben que muchas veces han tenido que llevarlos. Incluso una vez me acuerdo de un chico que por suerte llegó por un delito al tribunal, lo mandamos al hospital y tenía una infección tan grande que si ese día no llegaba al hospital es posible que hubiera corrido riesgo su vida. Entonces, ¿qué fundamental es? Tratar de ver cómo vamos a contener a ese adolescente que llega a los estados de los tribunales o de las distintas instituciones. Y la sociedad tiene que permitir esa formación, protección y desarrollo. No solamente incriminar o decir, bueno, como hemos escuchado mucho, ¿no? El que las hace las paga, el que si comete un delito tiene que tener una retribución, pero la sociedad también ha sido y es, y las instituciones, ¿no?, responsables de estas situaciones. Entonces, los instrumentos más relevantes que hablan también de esta dignidad, ¿no?, es la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, que considera la libertad, la justicia, la paz del mundo, reconoce una dignidad intrínseca y derechos de todos los miembros de la familia humana, como le llama. También, ¿no es cierto?, el preámbulo de la Carta de Naciones Unidas, que también les recomiendo, no está dentro de los textos obligatorios, pero sería interesante que la pudieran leer, ¿no?, que también nos habla del valor de la persona. Por supuesto, la Gran Declaración o Pacto de San José de Costa Rica, que también nos habla de los derechos y deberes, y la Convención Americana, ¿no es cierto?, tanto la Declaración, ¿no?, como el Pacto de San José de Costa Rica, que nos habla justamente de esto, ¿no?, de que los hombres nacen libres e iguales en dignidad. Podemos reflexionar sobre esto y pensar si nuestras adolescentes o niños y niñas que ingresan al sistema penal son libres. Son libres a veces cuando están atravesados por el abandono, por las carencias sociales, por la violencia y sobre todo por los consumos, que también son advertidos en esta ley como algo que tenemos que trabajar y tenemos que también, ¿no es cierto?, tratar de brindarle un servicio de protección. Otro tema importante a tener en cuenta son las sentencias. Las sentencias, como dije recién, de la Corte Interamericana, que van a ver varias de ustedes que han sido nombradas también en el texto del libro, y sobre todo, ¿no es cierto?, cuando habla de que el aspecto central del reconocimiento de la dignidad es la posibilidad de todo ser humano de autodeterminarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme las propias
opciones y convicciones. Esto es posible en las y los adolescentes. Pueden elegir, por eso digo, ¿qué tenemos que hacer cuando hablamos de desarrollo, de formación? Tratar de que tengan esta posibilidad. Por eso también la ley habla de educación y habla de reinserción, yo diría de inserción porque a veces nunca han estado insertos, ¿no? Inserción en un sistema que les brinde la posibilidad de poder elegir, ¿sí? Y por eso es tan importante este principio de la autonomía, porque las y los adolescentes son punibles, son culpables porque pudieron elegir esa conducta infractora. Tuvieron la posibilidad, como dice el artículo 34, y lo van a ver reiterado también en el texto se les brinda, incluso también en estas clases, es el tema de poder discriminar lo justo y no justo, ¿no? Lo injusto y lo justo, y sobre todo de poder, en base a esa reflexión, comportarse de una manera o de otra. Elegir el delito o elegir otro tipo de conducta para poder tener lo que necesitan. Porque la mayoría de los delitos que cometen las y los adolescentes son delitos contra la propiedad. O sea, tener algo para poder administrar. Muchos de ustedes habrán escuchado, chicos, y bueno, tenía que comprarme ropa o tenía que ayudar a mi familia o tenía que comprar la droga. Entonces, eso es lo importante, ver qué conducta elijo para poder tener lo que necesito. Dentro de lo que es el Corpus Juris, que es precisamente uno de los temas de este módulo, es la Constitución, ¿no? La Constitución como ley fundamental de nuestro país y de todos los países latinoamericanos que tienen este sistema, ¿no es cierto?, de legislativo y de gobierno. Tanto desde el punto de vista jurídico como político, la Constitución es la que nos orienta, la que nos ayuda a poder comprender qué es lo que merecemos. Y dentro de la estructura constitucional tenemos que nuestro gobierno es republicano, democrático, federal. ¿Y por qué estamos hablando de este tema en una clase de derecho adolescente? Y justamente porque esto tiene que ver con la ley. ¿Qué podemos y qué no podemos las provincias argentinas, ¿no? Y cómo tiene que estar diagramado y cómo nos tenemos que manejar. ¿Qué dice el sistema republicano? La ley es básica. ¿Pero qué ley? La ley nacional, el bloque constitucional, la ley provincial. Tenemos una jerarquía en la Constitución, ¿sí? Y la Constitución, que es la máxima norma del país, que muy bien se lo explicaba el doctor tantas veces en clase a mis queridas alumnas, es el tema de la jerarquía. Entonces, imperio de la ley, separación y control entre los poderes. Esto es fundamental. Nosotros tenemos que tener un poder judicial, un ministerio público fortalecido, ¿no es cierto? Y también una legislatura que pudiera en cada una de estas instancias, ¿no? En que tenemos que reformar leyes provinciales para adecuarlas a esta ley, o a veces la misma ley nos puede servir, depende de cómo la interpretemos, pero tenemos que tener una separación y control entre los distintos poderes de Estado. Porque esta ley también nos habla, ¿no es cierto?, de programas de educación, y esos programas no dependen de un poder judicial ni del Ministerio Público, dependen del poder administrador. Y los planes individuales, el tema del supervisor, que también se ha pensado que dependa del poder administrador, tiene que ver con esto, ¿no? Con esa autonomía de los poderes del Estado, el tema de la soberanía popular, la igualdad ante la ley. Bueno, esto tiene que ver con la periodicidad de los cargos, ¿no? Y esta periodicidad de los cargos también tiene que ver con el signo político, a ver qué va a apoyar una cosa por otra, pero cualquiera sea el signo político que nos gobierne, tiene que tener en cuenta estas convenciones, estos tratados y estos derechos humanos, que no son para salvar a los niños y a las niñas y para generar impunidad, es solamente para prevenir nuevos hechos y para que la sociedad viva en armonía. Porque con la punición, si no tenemos prevención y si no tenemos programas, un poder ejecutivo fortalecido, un sistema de protección robusto, va a ser muy difícil llegar a tener adolescentes que no vulneren estos derechos que tanto nosotros cuidamos, ¿sí? Y la responsabilidad de los funcionarios públicos, que tiene que ver con la capacitación, que tiene que ver con la especialización, que tiene que ver con este punto 8, la idoneidad como condición para hacer, por ejemplo, ahora en uno de los capítulos cuando habla de los sistemas y de los lugares de internación o establecimientos, habla de la especialización. Entonces, es fundamental estas notas tipificantes. ¿Por qué las traigo? Porque son Constitución, porque las tenemos que cumplir y porque nos orientan en la conducta que tenemos que seguir. Por eso, precisamente, la Constitución nos trae partes. No se asusten porque no la vamos a leer. Solamente es para que tener un pantallazo de qué se trata. Declaraciones, derechos y garantía. Esto es fundamental para este módulo, ¿no? Y también, ¿no es cierto?, estos derechos que
son garantías, ¿no es cierto?, el recurso de amparo cuando se nos viola alguno de los derechos, que no sea la libertad ambulatoria. También el tema del, no lo vamos a desarrollar ahora, pero los vamos mencionando, vamos a hacer otros cursos para irlos viendo, el habeas corpus, ¿no es cierto?, el tema que sea restrictivo, que se pueden utilizar a veces cuando un adolescente se siente, ¿no es cierto?, a lo mejor perseguido y no se lo deja vivir porque está como estigmatizado. Y el tema, como dije recién, del Poder Legislativo, que va a generar leyes, ¿no?, que ojalá sean proactivas y que contemplen, ¿no es cierto?, estas formas, esta cultura que hemos tenido en las provincias, porque más allá de que la ley 2268 era una ley del proceso muy antigua, que basaba, ¿no es cierto?, su artículo a lo mejor en una doctrina de situación regular, porque todos los niños y niñas, aunque no hubieran cometido el delito, decía la ley, tenían que ser protegidos por la justicia. Tenemos que todo eso ha sido superado por los procedimientos que se han utilizado en las distintas provincias y que han sido regulados a partir de la convención, como Mendoza desde el año 1995, el siglo pasado, ya tenía una ley que protegía desde órganos especializados en justicia penal adolescente y justicia de familia, que luego fue reformado, ¿no es cierto?, también en el año 19, con un nuevo código de familia y violencia familiar, y que yo pretendía, por eso había redactado este código de responsabilidad adolescente, para tener también digamos, un elemento normativo completo y autosuficiente e independiente. Entonces, la Constitución nos dice cómo: declaraciones, derechos y garantías, y justamente estas declaraciones, derechos y garantías que enumera, esto es fundamental, no son entendidos como negación de otros. O sea, si algo no está en la Constitución, igual, si está dentro de la normativa internacional o no está prohibido, está permitido, como también dice otra de las normas de nuestra Constitución. Entonces, ¿qué es lo importante a tener en cuenta? Declaraciones, tratados que están incluidos, pero también hay otros que no están incluidos, pero que igual tenemos que respetar, como las observaciones del Comité de Derechos del Niño. Vamos a ver la diferencia entre las conferencias. Ustedes, bueno, hay una enormidad de normativa internacional. Lo más importante es que cuando van a resolver o cuando van a hacer un dictamen los distintos profesionales o los defensores o el Ministerio Público, apele a esto, porque no saben lo importante que es para poder fundar el conocer. Conocer para poder fundar. Y para que yo en una oportunidad incluso había resuelto una suspensión de juicio previo en contra de un dictamen fiscal, cosa que era impensada, porque incluso esta misma ley nos pone restricciones, porque dice que para poder aplicar suspensión de juicio previo tiene que estar de acuerdo el fiscal y escuchar a la víctima, cosa que también se escucha, pero que no es vinculante. Bueno, esta ley lo hace como vinculante, pero en esa oportunidad también había jurisprudencia de la Corte que podía ser vinculante, pero la fundamentamos también en toda esta normativa internacional que pudimos aplicar esta suspensión en un caso que tenía una sanción que superaba, como dice la normativa actual de esta ley 27801, los 3 años de sanción. ¿Está claro hasta acá? Bien. No sé si está muy claro, pero yo trato de que, bueno, cualquier cosa me van diciendo, me pueden interrumpir y podemos conversar. Entonces, ¿para qué vamos a hacer ahora? Una especie de información de qué se trata. Muchos de ustedes lo conocen, que les voy a contar, pero de todas maneras decir, ¿qué son? ¿Por qué las convenciones tienen una jerarquía, las declaraciones, las conferencias, las observaciones? O sea, son distintas, digamos, instrumentos internacionales, pero que nos sirven, pero con distintas jerarquías. Las convenciones son las que tienen mayor jerarquía porque es como un contrato. Yo firmé como país, ratifiqué y hasta tengo una ley en Argentina para que sea tan obligatoria. No solamente, bueno, muchas están en la Constitución, pero tienen una ley que precisamente es la legislatura nacional, el Congreso de la Nación, la que dijo, esta convención así se aprueba. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque la Convención de los Derechos del Niño no está aprobada tal cual salió de Naciones Unidas. Hay varias reservas, como por ejemplo el tema de la protección del niño a partir de la concepción, es la primera reserva que hace, el tema de que los niños a los 15 años no van a la guerra solamente a partir de la mayoría de edad de los 18, y también el tema, ¿no es cierto?, de la educación sexual. Bueno, todas estas cuestiones que después se han ido superando, o la adopción internacional, tampoco se acepta en nuestro país. ¿Qué quiero decir con esto? La convención sale en crudo, pero cada país va a ratificar de acuerdo a su congreso, a su cultura, a lo que valore, ¿no es cierto?, a ver si ratifica todo o no. ¿Qué es lo válido? Lo que ratifica a través de esa ley,
y que justamente se hace obligatorio. Las declaraciones, como que yo siempre se las menciono, que la vamos a ver del 24, del 59, la Declaración Iberoamericana de Justicia Restaurativa, hay varias declaraciones que son instrumentos internacionales que si bien no son jurídicamente vinculantes, lo importante es que sí, algunas son mencionadas como la Declaración Universal de los Derechos Humanos en nuestra Constitución y van a ser vinculantes y van a tener la misma jerarquía que un tratado. Pero sin perjuicio de que hay muchas declaraciones que vamos a ir mencionando que no están en la Constitución, pero como somos parte de Naciones Unidas, son instrumentos que tienen fuerza y lo más importante, ¿no es cierto?, es que son útiles para poder entender mejor los derechos de las personas vulnerables. Las conferencias, ¿qué son? ¿Se acuerdan de la conferencia de Beijing? Bueno, ustedes no, pero yo ya soy bastante grande y por no decir vieja, me acuerdo de la conferencia de Beijing de las mujeres. Bueno, son conferencias, precisamente son reuniones que se hacen de autoridades políticas o intelectuales para tratar un tema importante. En especial, ¿no es cierto?, tiene que ver con los representantes que vayan de cada país y, como dije, exponen un tema y luego, ¿no es cierto?, dan sus directivas. Y se pueden referir a distintas situaciones. Las reglas, es lo que más a nosotros nos interesa en el tema penal adolescente, tienen que ver justamente con pautas de conducta, con principios, con directrices, como la verdad que se hablan de reglas o directrices, que se crean para orientar a los estados hacia la paz, hacia los derechos humanos, hacia la justicia. Nadie puede negar la importancia, por ejemplo, de las reglas de Beijing, que ya tienen tantos años y que nos orientan en la administración de justicia de menores. ¿Sí? La mayoría de estas reglas utilizan el término menores. Nosotros en América Latina, más que todo, incluso en Argentina, después del Código Civil, hablamos de adolescentes. Pero sin perjuicio de la semántica, son reglas muy orientadoras y fundamentales para la aplicación de este derecho. La primera declaración tiene 5 principios, que es la Declaración de Ginebra, que se llama. Y es fundamental, ¿por qué? Porque en 5 principios prácticamente nos resume lo que vemos en otras declaraciones o convenciones, ¿sí? El tema del desarrollo, el tema de la atención, el tema de ser el primero en recibir socorros, o sea, tratar de respetar su dignidad. Y justamente los 2 más importantes para el régimen penal adolescente es el ser puesto en condiciones de ganarse la vida y ser protegido de cualquier explotación. Sabemos cuántos niños y niñas se los llama soldaditos y se los llevan las bandas, ¿no? El crimen organizado, precisamente, para usarlos. Antes decían, bueno, ahora que ya son imputados los 14, más pequeños todavía van a ser reclutados por estas bandas. Y también el hecho de inculcarle el sentimiento de servicio a la comunidad, de ese servicio, de ese ser generoso, de ese ser empático. Otra de las cuestiones que se tienen que trabajar en delito adolescente. Luego tenemos el resumen de los principios del 59, que son muy parecidos, pero me parece fundamental también este tema de ser creado con un espíritu de comprensión, de tolerancia. Si nosotros no los escuchamos, no los comprendemos, no les hablamos, como decíamos en justicia adolescente, con un lenguaje amigable, es muy difícil que ellos puedan entender lo que le queremos transmitir, ¿no? Y acá también habla de esto que habla la ley 27801 sobre educación, sobre el tema de los progenitores, ¿no es cierto?, que tienen que precisamente tener esta capacitación o esta ayuda, el tema también de que el niño o niña debe estar bien alimentado y de protegerlo integralmente. Como dijimos recién, el Congreso de la Nación es la que nos dice qué legislación es la que vamos a tomar y con jerarquía constitucional. Y como ya les expliqué recién, estas convenciones ingresan a partir, ¿no es cierto?, de que el Congreso les da la posibilidad a través de 2/3 de los votos positivos para ello. Y dentro de lo que son los derechos que la convención y la que más nos interesa es este tema de perspectiva de infancia, de interés superior, ¿sí?, que los estados se comprometen en cualquier legislación no a ser regresivos, sino a tratar de respetar cada día más sus derechos. Los gobiernos, ¿no?, tanto de la nación como de las provincias y de cualquier país latinoamericano, tienen que adoptar todas las medidas necesarias. Por eso hablamos de esta ley, que es como un poco contradictoria en lo que son los primeros artículos y en lo que es la concreta aplicación, sobre todo en el capítulo 10, que si bien no es para las provincias, sí es para la justicia federal, y realmente muchas de las personas que he escuchado comentar lo toman como que es obligatorio para las provincias este sistema en cuanto a todos los temas de la misma ley, que realmente habla de procedimientos, pero no sería para las provincias. ¿Por qué hablo esto? Porque precisamente cada gobierno provincial es responsable de la legislación y de cómo respete o no
lo que es mejor para la comunidad y para la sociedad, que no va a ser la represión y la punición, sino que tiene que ser la prevención y sobre todo cuando detenemos a un adolescente por un hecho infractor, tratar de que no lo vuelva a reiterar y de que tome, como dice el artículo 40, una función constructiva para la sociedad. El tema de la orientación de las madres y de los padres es también fundamental, porque la mayoría de los chicos pueden regresar a sus familias, pero si hay temas de, por ejemplo, de consumo, donde los llevamos a otra provincia, a otro lugar para hacer un tratamiento y luego vuelven a su mismo espacio sin que esta familia haya recibido una orientación de cómo llevarlo adelante, y bueno, todo eso que se invirtió va a ser perdido. Tenemos casos muy puntuales que los magistrados o las personas o los profesionales que trabajan en estos temas seguramente conocen. El tema de la dignidad, ¿no?, que ya abordamos al inicio porque es uno de los temas más importantes, es precisamente para garantizar supervivencia y desarrollo. Si nosotros privamos de libertad a un adolescente en un lugar donde no tiene las condiciones adecuadas, ¿sí?, aunque sea un delito grave, no vamos a potenciar este desarrollo. Por eso, cualquier medida que se tome fuera o dentro de la institución, cualquiera de las medidas que también están proclamadas en esta ley, en el capítulo 8, en el capítulo 12, tienen que ser orientadas a esto, ¿no?, al desarrollo óptimo, que es lo que le va a dar dignidad. Otro tema importante es el derecho a ser escuchado. Este derecho también está dentro de lo que es el proceso penal de adolescentes. Y previo, ¿no?, cuando un adolescente es, digamos, encontrado infragante a lo mejor en algún delito, tiene que tener este derecho, tiene que ser informado, porque mucho de lo que pueda decir en ese primer momento puede llegar a hasta cambiar la calificación que le estén poniendo, si es beneficioso, ¿no es cierto? Y no es lo mismo lo que se ve que lo que realmente pasó. Entonces, fundamental esto, y que lo tengan en cuenta los que defienden los derechos de este niño, niña y adolescente. Entonces, el derecho a ser escuchado por la policía, por el fiscal, por el juez instructor, ¿no?, todas las fases del proceso de justicia juvenil. Y el comité, ¿sí?, de los derechos del niño, que hace la interpretación de la normativa, enfatiza en que los procedimientos penales, precisamente, debe ser respetado y observado escrupulosamente este derecho a ser escuchado en todas las etapas del proceso juvenil. Otro tema fundamental, como dije, fueron las reglas. No las vamos a explicar todas porque están todas en el texto, pero sí es importante saber, y muchos de ustedes conocen, que las tenemos que, digamos, aplicar. Tenemos que hay principios de estas reglas. A mí me sirvió mucho, por ejemplo, el principio 11, cuando hablaba de la remisión. Cuando precisamente, cuando iniciamos con la ley 6.354, se hablaba de la aplicación de principios de oportunidad, y en ese momento no estaba, por eso es un gran ejemplo en el sentido de que hay normas que no estaban en la ley nacional, no estaban en el código, ni en el Código Penal, ni tampoco estaban en el Código de Procedimiento de Adultos, y sin embargo, para adolescentes, la ley 6.354 hablaba de principio de oportunidad, que era que el fiscal podía cesar la investigación, ¿no?, de acuerdo a que fuera un delito sin importancia o que hubiera habido solución de conflicto. Entonces, estas reglas de Vigín, en el principio 11 nos hablaba de la remisión, y realmente fue muy importante conocer y poder fundar la aplicación del principio de oportunidad, aunque no estuviera en el Código Penal, no diagramado, ni aunque estuviera en el Código Procesal de Adultos, al que nuestra ley hacía mención y remitía, precisamente basado en esta normativa. Por eso para mí es tan importante que ustedes las conozcan, como también las directrices de red, que también nos hablan, ¿no es cierto?, de la prevención desde la familia, desde los medios de comunicación, desde las escuelas, ¿no es cierto? O sea, realmente estas reglas lo que nos hacen es alertarnos sobre cuáles son las mejores modalidades de prevención, o la otra en cuanto son lo que podemos tener dentro de lo que sería la capacitación incluso de las fuerzas de seguridad. Las reglas de La Habana son fundamentales para cuando estudiemos el tema de los establecimientos, ¿sí?, donde son privados de libertad los y las adolescentes, que lo vamos a ampliar allí, y justamente es un diagrama muy detallado y pormenorizado de cómo tienen que ser el trato, cómo tiene que ser la visita, cómo tiene que ser la estructura, cómo tiene que ser la dirección, la capacitación permanente que tienen que tener las personas que allí están trabajando. También las reglas de Tokio, que nos dan las alternativas no solo para adolescentes, sino también para adultos, de medidas no privativas de la libertad. Y puntualmente las reglas comunes iberoamericanas de justicia juvenil restaurativa, que tiene principios fundamentales, entre ellos, como les decía, distintas formas de abordaje de los y las adolescentes, y sobre todo el tema del enfoque restaurativo.
Bueno, como dijimos recién, entre las normas más importantes de la Convención, que ya vimos, ¿no es cierto?, que era el interés superior, también el tema de la protección contra el consumo y tráfico de drogas. Es fundamental tener los efectores necesarios. Este tema también es abordado por la ley 17.801, que nos habla, ¿no es cierto?, de quién va a intervenir y si tenemos que tomar la medida de internación, también tenemos que darle la intervención a la justicia de familia. Para algunos es solamente comunicar, para mí sería directamente dejarle el tema. ¿Por qué? Porque no pueden haber dos jueces interviniendo sobre un mismo adolescente, ¿no? Entonces sería importante de discriminar. Si es un problema de salud, tiene que ver el órgano que está llamado para ello por la ley. Entonces, la protección contra el consumo y el tráfico es fundamental y ver cómo vamos a actuar en esos casos. También el artículo 14 de la ley 9139 de Mendoza nos dice que cuando un adolescente tiene un tema de consumo, tiene que atender directamente el Ministerio de Salud para poder salvaguardarlo de ese problema. Otros artículos importantísimos de la Convención, que como el tiempo que tenemos no es para hablar de todo, pero sí es fundamental también la lectura para aquellos, muchos de ustedes seguro que ya se lo saben hasta de memoria, pero algunos es importante refrescarlos, el tema de la no tortura, ni tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, sobre todo en la detención, sobre todo en el trato que se tenga en las distintas instituciones, el respeto a esa persona que a lo mejor no respetó nuestros derechos, no tiene el vocabulario que nosotros tenemos, ni siquiera a veces entendemos el vocabulario, pero tenemos que tratarnos de comunicar, ¿sí? El derecho a la libertad y a ser tratado con humanidad, el derecho a ser escuchado, a no declarar contra sí mismo, por eso nosotros tampoco, y creo que apoyamos el juicio abreviado cuando hay que reconocer el hecho, sino que el juicio simplificado o un juicio expedito cuando en realidad haya suficiente prueba que acredite ese hecho. Y entonces, si está acreditado, no necesito que el chico me lo confiese. Esta es una estrategia que se utiliza cuando no tenemos demasiadas pruebas o no queremos llegar a un proceso que está bien de judicialización y esto, pero no como un resorte para que el chico reconozca y quedarnos con, bueno, esta declaración y ponerle una sanción como pasa en otras provincias que, bueno, en distintos eventos científicos en los que he concurrido ha habido sanciones de acuerdo hasta de 30 años o más y esto no es lo que corresponde a un régimen penal adolescente. También que no puede ser juzgado o sancionado como adulto, fundamental, ¿no? El procedimiento especial que todos proclamamos y para eso estamos hoy aquí, esta presunción de inocencia, este resolver sin demora, que también ha sido tomado por esta nueva ley, este principio de, digamos, de celeridad, ¿no? Y que va a tener que responder el juez cuando no decida en tiempo, que lo vamos a ver en otro de los capítulos, el establecimiento de una edad mínima, que ahora la tenemos, ¿no? De 14, lamentablemente se bajó 2 años, sin un fundamento científico, pero bueno, eso está ahí y hay que ver cómo va a evolucionar la jurisprudencia y si habrá algún tipo de planteo de inconstitucionalidad que pensamos que por lo que se ha trabajado y se ha visto pareciera que no. Y también el hecho de aplicar estas medidas alternativas. Esto está en la Constitución, está en la Convención y es fundamental que lo tengamos claro porque, como digo, esta ley trae bastante límite para esta aplicación diferenciada en adolescentes. Bueno, la protección contra el abuso es fundamental también. ¿Por qué la traje a este tema penal? Porque en los lugares de privación de libertad hay que cuidar mucho esto, ¿no? De que los niños y niñas sean protegidos. Más allá de que a veces se ha privado de la libertad chicos que han tenido algún tipo de delito contra la integridad sexual, acá lo importante es la protección especial y específica de estos adolescentes. Y contra toda forma de explotación, que es la que, como les decía recién, las bandas de narcocriminalidad y esto los explotan y los abusan. Como dije recién, el Comité de Derechos del Niño Fundamental, la observación 24, que reemplaza a la observación 10, ¿no? Que era la que estudiábamos hace tiempo atrás, y habla justamente de esto, ¿no? Habla de que los estados deben tratar a las personas menores de edad bajo protección integral, reinserción social y respeto absoluto de las garantías procesales. Entonces, fundamental ver la prevención, habla muchísimo de la prevención y eso es básico. Si tenemos una ley punitiva, la aplicamos punitivamente y no tratamos, ¿no es cierto?, de prevenir conductas a través de un sistema de protección robusto y bueno, vamos a tener problemas. Fomentar la intervención temprana en ese sentido, ¿no? Cuando un chico es detenido por algo, o detenido o aprendido, o a lo mejor, ¿no es cierto?, descubierto
cuando tiene menos de 14 años en un hecho que vulnera derechos de terceros, y bueno, hay que ver qué medidas va a tomar el órgano de protección para prevenir y evitar que este chico llegue a la justicia penal adolescente, para evitar la judicialización. Y también nos habla de las garantías, esta observación, del derecho, como ya lo vimos, de ser escuchado, la vida privada, la asistencia letrada, la privación de libertad, que todos repiten como último recurso necesario, ¿no? Reducir el tiempo de detención previo al juicio, las medidas alternativas y también el encarcelamiento, como dijimos recién, por periodos breves. Esto, en las próximas 3 líneas que ustedes las van a tener dentro del material, bueno, habla de qué habla cada una de estas observaciones, se lo dejo para su lectura. De todo, chicos, tienen, de todo. Todo lo que ustedes tengan dudas pueden venir a las observaciones. Incluso habla precisamente la número 20, que para mí es muy importante, que es los derechos de la adolescencia. No es de la adolescencia infractora, de la adolescencia en general, resaltando todo lo que los adolescentes, las adolescentes nos pueden brindar. Y también, ¿no es cierto?, el tema del acceso a la justicia, de una justicia especializada, que es precisamente la observación número 27. A ver si vamos para adelante. Las opiniones consultivas, ustedes van a ver que hay una opinión, la número 17, es fundamental y muy importante para que también la puedan leer, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana en diversos casos de Latinoamérica, ¿sí? Donde precisamente lo que se ha tratado es de salvaguardar y de rescatar los derechos humanos en cuanto a los lugares de privación de libertad. Otro tema fundamental como bloque constitucional es este informe, que tiene más de 200 páginas, no se asusten, pero acá les hice un resumencito de qué se trata, pero es también para aquel que quiere estudiar el derecho adolescente, es como que interpreta cada una de todas estas reglas que hemos estado mencionando, se las interpreta en cada uno de estos, digamos, parágrafos. Habla del interés superior, de los objetivos del sistema de la justicia juvenil, de los parámetros de la edad, donde dice que no habría que bajarla, que habría que subirla o mantenerla, cosa que tampoco acá pasó, de la edad máxima, para que sean responsabilizados, ¿no es cierto?, y también de los principios generales del sistema de justicia, de la legalidad, de la excepcionalidad, de la especialización, de la igualdad y no discriminación. Todos los adolescentes tienen que tener el mismo trato, no importa de qué clase o de qué lugar vengan. Y también el principio de no regresividad, que, como dije, no se ha respetado, pero que tenemos que tratar de que se respete. Ahora, vamos a ir concretando precisamente en lo que nos dice esta ley, ¿no? Esto, como les dije, está ampliado también en lo que hemos escrito, pero me pareció interesante repasarlo con ustedes para que tengan una idea de qué se trata. ¿De qué habla esta ley? Ni impunidad, ni retribución, sino que habla de una responsabilidad pedagógica. Sin embargo, prohíbe, por ahí, como digo, algo que vamos a tener que revisar cuando veamos específicamente ese tema, la aplicación de alternativas al proceso con precisamente normas muy contundentes en cuanto al máximo que tendrían que tener las sanciones o al tipo de delito para poderlo aplicar. La ley rechaza la lógica del derecho penal de adultos, por supuesto, habla, como ya lo vimos en la primera parte, ¿no es cierto?, no concibe la intervención como una mera retribución, y también nos habla de un paternalismo arbitrario, o sea, bueno, te vas a quedar privado de libertad porque yo te quiero cuidar. Eso tampoco pasaba. Nosotros teníamos, y creo que muchas de las provincias argentinas y de la Latinoamérica, esta concepción de tratar al adolescente con dignidad, de tener los límites de la privación de libertad y de poder aplicar todos estos principios que estamos repasando. Entonces, esta ley dice que crea una respuesta limitada, ¿sí?, especializada y orientada a la inclusión social. Que el adolescente o la adolescente asuma una responsabilidad por el hecho cometido con un modelo garantista y constitucionalizado. Eso lo dice y ¿por qué lo grabamos? Porque lo tenemos que aplicar en la segunda parte, ¿no? Cuando vamos a aplicar la ley concretamente con estas medidas más restrictivas. Entonces, la finalidad que dice la ley, ¿sí?, es educación, resocialización, como vimos al principio de la unidad, de este módulo, y la integración social. Y dice que ninguna decisión judicial puede apartarse de esto, educación, resocialización e integración. Tenemos que tratar de dar, digamos, un proceso pedagógico. Y habla del principio de la especialidad, poniendo una edad, habla de la madurez, de la situación personal y familiar. Y justamente nos dice que la responsabilidad existe, pero debe ser modulada, ¿no? Que debemos diferenciarlo, y ya lo vimos en la observación 24. Y exige un sistema especializado, individualizado y diferenciado, como también de esto hablan, como lo vimos, las reglas de Beijing. Todo esto está en la legislación que ha pretendido esta ley nueva para Argentina, pero, como digo, hay situaciones que nos hacen pensar
que ha ampliado muchísimo el marco o la cantidad de adolescentes que pueden ingresar a un sistema penal, aunque sea adolescente. También acá tenemos esto que vimos recién, ¿no es cierto? El tema de cómo son la normativa que tenemos que aplicar, las reglas, y acá tenemos un cuadro para repasar lo que ya hemos venido hablando. La Constitución, que tiene incluidas todas las convenciones, las reglas de Naciones Unidas, las constituciones provinciales y este régimen que está por debajo de precisamente la Constitución y este bloque convencional, pero está por encima de ¿qué? De las reglas internacionales. Ya nos quedan 10 minutitos, poquito, pero vamos a tratar de aprovecharlos, ¿no? Entonces, nos habla de un límite al poder punitivo, de un debido proceso y lo que hemos estado viendo de la dignidad. ¿Con qué? Con derechos que tenemos que resaltar en cada una de nuestras resoluciones. La legalidad y este filtro, ¿no es cierto?, que nos habla de que esta medida tiene que ser educativa. Un debido proceso, siempre con una defensa eficaz, con la celeridad procesal como hablamos y siempre con esta perspectiva de infancia. Dignidad humana es lo que nos va a proteger del resto de normas que sean regresivas o retributivas, ¿sí? Entonces, ¿de qué nos habla toda esta primera parte? De la privación de libertad como última ratio. Tenemos un artículo 5 bastante detallado de todo esto que tenemos que respetar, ¿no? El alojamiento especializado, la separación de adultos, el tema de tenemos que evaluar cuando graduemos la medida, la gravedad del daño, la edad, las condenas previas, si es que las ha tenido, porque esto también es nuevo. En el viejo régimen, hasta los 18 años no podíamos condenar. En este régimen prácticamente nos están mandando que resolvamos la responsabilidad y condenemos a un chico de 14 años, de 15, 16 o 17, según el delito, privación de libertad o medidas complementarias, o a veces más de una medida complementaria, pero casi que nos está obligando a que ya niños de 14 o 15 puedan llegar a tener, que yo siempre decía a mis alumnos, no existe la reincidencia, solamente la reiterancia, porque la reincidencia significa que tiene que haber cumplido una condena. Bueno, ahora chicos, va a existir la reincidencia. Tenemos que tener mucho cuidado en eso para darnos cuenta de cuáles son los cambios reales operativos de esta legislación, ¿no? Y sobre todo, ver que apliquemos todos estos principios, toda esta responsabilidad que está constitucionalizada, ¿no? Y tratar de que tenemos todas estas reglas, ¿no? Que tenemos que empezar a aplicar, pero tenemos que tener un fuerte, digamos, control de convencionalidad y constitucionalidad. Entonces, dentro de esto, el último punto que nos toca para ver hoy es la protección permanente de los derechos de la víctima. En todas las situaciones donde está el adolescente involucrado, tenemos a una víctima, que siempre también, aunque no estaba incluida dentro de, por ejemplo, nuestro régimen provincial y, por supuesto, en el decreto ley menos aún por la antigüedad que tenía, pero la víctima tiene que tener un protagonismo, sobre todo cuando empezamos a estudiar el tema restaurativo. Porque, ¿qué es lo que hace la justicia restaurativa? Darle el protagonismo a la víctima, no al Estado que ponga la sanción, sino a la víctima, a la persona que fue lesionada. Y esto hace, como digo, en muchas provincias como la nuestra hay equipos de mediación donde se produce ese encuentro, pero en el código procesal que he programado justamente hay un protocolo para ver cómo vamos a trabajar con la víctima en estos procesos de mediación, que también esta ley trae mucho límite a la mediación, no todos los casos pueden ser mediables, cosa que con un principio de flexibilidad a veces sí pensamos, bueno, es cierto, hasta una persona puede estar detenida, presa, condenada, pero igual podemos llegar a tener ese encuentro en círculo o en conferencia, que se aplica mucho también en España, ¿no es cierto? La doctora Virginia Domingo nos ha enseñado mucho de eso, que lo vamos a ver después más ampliado en el curso siguiente, el que le sigue a este, pero sí que es lo importante, que esta ley le da un protagonismo a las víctimas, ¿sí? Y precisamente el Ministerio Público Fiscal debe velar en todo momento por una tutela efectiva de sus derechos, cosa que compartimos y que también está en el Código Procesal de Adultos y que tenemos en la Ley Nacional 27, creo 502. O sea, la víctima tiene que estar presente, pero hay que ver de qué manera y cómo, para no revictimizar y que tampoco, ¿no es cierto?, ese espíritu quizá y totalmente, ¿no es cierto?, justificable de querer una respuesta, una venganza y hasta una sanción ejemplificadora. Y bueno, hay que pensar que los que están del otro lado son adolescentes. Entonces tenemos que ver
Este continuo y reforzado, ¿no es cierto?, intervención estatal para precisamente que esta víctima tenga lo que merece, pero también quizá lo que muchas veces quiere esta víctima es un pedido de perdón y que esta persona, lo he escuchado de muchas de ellas en delitos graves, no vuelva a cometer el hecho. Eso también tenemos que tenerlo claro, escuchar la víctima en cuanto a lo que considera, pero también tratar de contenerla y de darle una respuesta también integradora. Entonces, ¿participa la víctima? Sí. En muchos de los artículos de esta ley está la víctima para dar su opinión, ¿sí? Tenemos que protegerla, tenemos que darle la instancia también de contención, ¿no? Y que esto está en todas las reglas que hemos visto, y como dije recién, un equilibrio entre las garantías del adolescente y los derechos de la víctima, ¿sí? Es muy importante este equilibrio y darnos cuenta del sujeto de derecho que tenemos de cada parte. La víctima tiene derechos que están consagrados en esta ley, en distintas convenciones, incluso tenemos también como protocolo de los niños víctimas, que también hay niños víctimas o testigos de delitos que está en el protocolo, ¿no es cierto?, que justamente tenemos que respetar y que el mismo Comité de Derechos del Niño tiene la obligación de controlar, y justamente tenemos que ver esto, ¿no? La información, la protección, el hecho de ser oída, el tema de la reparación y la celeridad. No es justicia, como hemos visto hace poco en Mendoza un caso que llevó 6 años y no se resolvió en una corte y esa víctima quedó ahí mirando y diciendo ¿por qué? Tampoco es eso. Tenemos que darle una respuesta, pero una respuesta integradora. Entonces tenemos que armonizar entre participación, reparación y garantías, ¿sí? El artículo 7 dice que impide que la especialidad juvenil debilite los derechos de la víctima, pero también impide que su protección justifique sanciones adultocéntricas o desproporcionadas. Fundamental. La justicia restaurativa, que es la que más protagonismo le da a la víctima, no significa impunidad, significa un procedimiento controlado que reconozca el daño y promueva la responsabilización y escucha de la víctima, ¿sí? Eso es fundamental tenerlo en cuenta. Y el último punto, precisamente, que nos habla de esto, habla también de la responsabilidad civil. ¿Pero de quiénes? De los que tenían que cuidar a este adolescente para que no llegara a ese tipo de conductas. Es la responsabilidad de quienes tienen la representación, que son las progenitoras, los progenitores, que precisamente serán civilmente responsables por los hechos ilícitos que cometan sus hijos. Eso está también en el Código Civil y Comercial, ¿sí? Entonces, se le atribuye un hecho a un adolescente, pero la responsabilidad no se va a manejar, y de eso lo prohibía también la Ley 7354, prohibía la acción civil dentro de lo que fuera el proceso penal. Bueno, justamente está también esta ley, habla de que esa reparación se va a guiar por las normas del Código Civil, de la responsabilidad civil, ¿sí? Y otra de las cosas importantes que tienen que tener en cuenta los códigos de procedimiento, considero, aunque hay algunos códigos de procedimiento como el de Santa Fe, que es muy felicitado, pero habla del querellante particular. Consideramos que si tenemos en cuenta todos estos principios de especialidad, no puede haber en una norma procesal la actuación de un querellante, porque el querellante nadie, ustedes saben, los que trabajan en esto, que no hay muchos abogados por ahí especialistas, ojalá que haya cada día más, pero tenemos que garantizar la especialidad. Y el querellante representa a la víctima, pero también el fiscal especializado tiene que representar los intereses del Estado y también, ¿no es cierto?, la víctima tiene que tener ese derecho a compulsar y a reclamar dentro de esta fiscalía que se está haciendo. Entonces, los fundamentos de la responsabilidad parental están en 2 artículos puntuales del Código Civil, el 1754 y el 1755, que habla justamente de la responsabilidad civil de los progenitores, que es solidaria por los daños que un hijo bajo su responsabilidad parental, el que habita con el hijo tiene, ¿no es cierto? Y también la responsabilidad objetiva, que es esa si el hijo es puesto bajo vigilancia de otra persona. O sea, ustedes le dan el cuidado parental, delegación de responsabilidad a un tercero, y ese tercero va a ser el que va a tener que responder, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, ¿qué tenemos? La tutela efectiva de la víctima en el artículo 6, la armonización y la participación, reparación y garantías en el artículo 7, y la responsabilidad civil autónoma de los progenitores cuando un adolescente justamente tenga esta conducta. Entonces, ¿qué es lo que rescatamos de esto? Que es una postura garantista, restaurativa, interdisciplinaria y fundada, evitando la impunidad, poniendo a la víctima como protagonista, pero por favor que esto no derive en la inclusión en un código de procedimiento de un querellante particular,
sobre todo por la falta de especialidad que generalmente tenemos, no podemos tomar los jueces, tomar examen al abogado que venga, o al fiscal, perdón, al querellante que venga, ¿no es cierto? Sino que tenemos que resguardar y tratar de proteger los derechos de la víctima, pero también no dejar de lado, con una visión adultocentrista o punitiva, los derechos del adolescente. Entonces, muy importante, ya para ir terminando, ¿cuáles son las normas que vamos a tener en cuenta? Los derechos de la víctima, como dije recién, la ley 27.372, en la ley 27.801 que estamos comentando, en el Código Civil también, ¿no es cierto?, en la Constitución Nacional, y también hablamos de las mismas y distintas, normativas que hemos estado revisando, que es el derecho humano de todas las personas, ¿sí? Bien, creo que no me pasé tanto rapidísimo esto. Pero bueno, espero que se haya podido concretar lo que me imaginé para esta tarde. No son temas fáciles, no son temas que se puedan ver quizá en una hora, pero trato de darles un pantallazo para tener en cuenta qué es lo que tenemos que mirar cuando estamos hablando de derecho adolescente. Ahora les escucho a ustedes, chicas. Ahí le dice Analía, ¿cómo andan? Bueno, todos los que han aprendido, Viviana, hola. Julieta, yo hablo a los que veo la cámara. Ana, sí, Julieta. Hola, buenas tardes a todos. Yo me pregunto, soy estudiante de la licenciatura en Niñez, Adolescencia y Familia. Tengo entendido que nosotros sobre todo debemos regirnos por la ley 26.061 y se me plantean como muchas inconsistencias con la nueva ley en el momento de tener que trabajar con chicos que han cometido delitos. Bien, o sea, justamente de eso hablamos. El sistema de protección es el que también va a tener un gran protagonismo. ¿Por qué? Porque esta ley, por ejemplo, hay un artículo que yo vi, que hay un comentario que escuché de una magistrada, no voy a decir cómo, pero que decía que los chicos tenían que, los que no tenían familia o estaban abandonados, como que los iban a prisionalizar o que los iban a internar. No, la ley es clara. Cuando un chico está abandonado, no tiene una familia, tenemos que darle intervención al sistema de protección. Ese es su protagonismo. Nosotros tenemos que tener en cuenta eso y sobre todo, ¿no es cierto?, la prevención. Ustedes tienen que actuar, Julieta, ustedes o las personas que trabajan con el sistema de protección, como un elemento que resguarde, ¿no?, al adolescente o al niño o a la niña que ya tiene una situación personal de abandono, falta de educación, violencia familiar, maltrato, falta de cuidado en su salud, ¿no es cierto?, que por eso intervienen, para que no derive esta situación puntual familiar en un delito. ¿Sí? Y que si tiene algún delito cometido, no digo delito, yo siempre les digo infracción a la ley, porque el delito no lo hemos visto acá, muchos de ustedes ya lo han visto, la teoría del delito no se lo voy a explicar tampoco a los que son magistrados o a los que trabajan en el tema, pero sí tiene que ver con esto, ¿no? Con que tener una conducta, ¿no?, poder dirigir su acción y tener la capacidad penal. Los adolescentes menores de 14 años no la tienen. Entonces, cuando cometen este tipo de hechos, como pasó en Mendoza, un chico de 14 años que lamentablemente cometió 4 homicidios, la que intervino fue la institución de protección de derechos, ley 26.061, con todo, ¿no es cierto?, su normativa, posibilitando que este adolescente tuviera una respuesta que no fuera punitiva y no era sometido a proceso. Pero sí, como vamos a ver más adelante, tenemos que averiguar el hecho para que sepamos quién fue el que lo cometió, porque muchas veces ellos no fueron y le echan la culpa al niño o a la niña para evitar que el adulto vaya a donde tiene que ir. Bien, muchas gracias. Gracias, Julieta. No sé si fue eso lo que me... Y con respecto a la autonomía me refiero a que en el actuar profesional con respecto a lo que dicta un juez penal, por ejemplo. Bueno, precisamente esta ley de lo que habla es de un supervisor, ¿no? Muchas provincias tendrán o no la posibilidad de tenerlo, que lo vamos a explicar en las próximas clases, pero ¿qué es lo importante? Que tiene que ser la persona que haga una evaluación integral, ¿no? Justamente he estado escribiendo sobre ese tema, me han estado preguntando incluso de política criminal nacional, cuál sería la más adecuado. Y bueno, tiene que ser cualquiera sea la profesión, pero especializado. Yo incluso les mandé el programa de lo que es la carrera de niñez y adolescencia para que observaran precisamente estos organismos nacionales, cuál sería el más adecuado profesional para llevar adelante esta supervisión. Si no tiene el licenciado en niñez, que tiene es una carrera integral que habla desde lo socio, de lo social, de lo psicológico, fundamentalmente de lo antropológico, ¿no es cierto?, de un adolescente, y bueno,
esta es la persona que va a llevar adelante esta supervisión, pero no solamente ella, sino que tiene que haber programas adecuados de acuerdo a la situación del adolescente, porque puede haber adolescentes que tengan problemas de educación. ¿Por qué? Porque a lo mejor no pueden comprender como cualquier otro adolescente porque están atravesados por esos consumos que le dejaron la mente anulada, no son inimputables, porque nunca les dice que son inimputables. Ya lo hemos visto en la clase anterior, el tema de las evaluaciones psiquiátricas, psicológicas de los especialistas para determinar su capacidad de comprensión. Pero no podemos dejar de atender que a veces no pueden ir a una escuela de educación formal. Por eso las medidas que se tomen tienen que ser adecuadas a cada niño, a cada situación. Porque no todos, no, tenés que terminar la escuela. Y si no puedo aprender, oye, quiero aprender un oficio por ahí y va a ser más útil para mi vida. Entonces tenemos que hacer una evaluación integral y luego el seguimiento específico. No sé si estaba respondido eso. Sí, sí, muchas gracias. Nada de nada. Sí, Marcela. Sí, Qué Marcela. raro, ¿no? No, profe, estuve viendo un poco el presupuesto, ¿no? Bajando un poco a la realidad, porque bajando a la como primera línea de acción, realmente el nivel de hacinamiento y de saturación que hay de todo, o sea, habla de una brecha enorme entre lo que propone este sistema, que para mí debería ser declarado inconstitucional, y realmente la realidad. Sí, el tema es que no tenemos, como usted bien dice, Marcela, yo puse eso lo vemos en el último módulo en cuanto a la implementación. Los recursos no son. Incluso hay una norma muy, para mí, vulnerante, que es cuando cumplen 18, listo a la penitenciaría. Y si estamos hablando de un derecho juvenil y de que tenemos que tener en cuenta el momento del hecho, y eso lo va a seguir, por lo menos la jurisprudencia mía y de otros magistrados en su momento, fue que sigue el delito, el momento del delito sigue todo el proceso, no solamente el proceso judicial, sino el proceso de la sanción. Entonces ahora dice, a los 18 se va a la penitenciaría y tenemos penitenciarías, tenemos ya 3 veces, eso lo tienen ahí en el libro, el que redacté un poco para ustedes, para su capacitación, ya va la tercera vez en que se pide que se declare la emergencia penitenciaria. Sí. Entonces tenemos superpoblación y estamos hablando que a los adolescentes los vamos a mandar a la penitenciaría, o sea, y el recurso que da la ley es muy mínimo el que da en el último artículo. Entonces tenemos que tratar en las provincias, cuando regulemos el procedimiento, de salvaguardar a los y las adolescentes de este traspaso sin ningún tipo de evaluación, ¿no es cierto? Como que, bueno, cumplen 18 y punto, y me voy, porque no hay una humanización, ni siquiera una comprensión de lo que tenemos que respetar en estos temas. Sí, Eve. Gracias, Marcela. No solo eso, profe, sino que actualmente para los niños de 14 años, porque para nosotros todavía son niños, independientemente de lo que mencione la ley, no hay lugar ni físico ni personal especializado, o sea, no contamos con recurso ni humano, ni estructural, ni de ningún tipo. Si bien tenemos que, se supone que hay que institucionalizarlos a estos niños al ser reincidentes, que no me gusta utilizar esa palabra en niños de 14 años, yo no entiendo cómo se va a poner en ejercicio esta ley. Y para eso está precisamente, como digo, este control de convencionalidad que hará la justicia, que hará el Ministerio Público cuando pida las sanciones, y el defensor tendrá que estar muy alerta con esto para evitar la revictimización incluso del que no es víctima, que es victimario, pero que es un adolescente que merece y tiene un bloque de protección, ¿no es cierto?, que tiene que evitar que se tome ese tipo de medidas. Entonces, en esos casos concretos, quizá se tenga que aclarar la inconstitucionalidad en ese caso concreto del traspaso, por ejemplo, a la penitenciaría, porque no se van a resguardar todos estos derechos que vimos y que la misma ley consagra en su primera parte, que echa por tierra, digo yo, un poco, ¿no?, interpretándolo integralmente en la segunda parte cuando pone este tipo de normas. Es como te digo, esto hay que respetar, pero vamos a hacer esto. Entonces, está difícil en ese sentido. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a seguir luchando porque para eso es la capacitación, para darnos cuenta de qué manera podemos ir aplicando una normativa que, como digo, es muy posible que ya el 5 de septiembre se ponga en funcionamiento porque la ley lo dice, y ver de qué manera vamos a ir sorteando todos estos desafíos que nos propone. Está complicado, profe. Sí, está complicado, es lo que iba a decir, vamos a tener que... ¿Qué dice Natalia? Natalia, que la veo ahí. Me encanta que esté Nati, y que sabe tanto Nati también, y está ejerciendo como magistrada excelente. ¿Cómo estás, doctora? Yo creo que
vamos a estar complicados con el tema de la aplicación de la ley, porque se nos abre un universo tanto en la cantidad de adolescentes por el número, por la baja de la edad, pero además por la cantidad de delitos que ahora ingresan. Creo que si hoy a veces estamos complicados para los abordajes individualizados, con los programas, sobre todo en salud mental, con los recursos, creo que eso va a ser un problema. Me parece, como vos decís, que esta clase que vos has dado, donde nos da a todos los que trabajamos con los y las adolescentes, este corpus juris que lo vamos a tener que manejar muy bien, por eso me parece que es una época donde se va a ver bien quiénes están capacitados para trabajar en niñez y adolescencia, porque vamos a tener que hacer uso de todo de este corpus juris para poder resolver en cada caso concreto, para hacer los dictámenes, los que tengan que hacer los informes. Y bueno, vamos a tener que ir adaptándonos de a poco a la realidad que tiene cada provincia. Así es. Yo creo que vamos a estar complicados con eso del recurso. En lo personal, creo que los magistrados deberemos hacer mucho uso de los principios de oportunidad, el principio de insignificancia, de pelear el tema de todo lo que es justicia restaurativa, de evitar que hayan trabas a todo lo que es justicia restaurativa, tratar de que muchas cosas vayan para justicia restaurativa y de esa forma poder achicar la cantidad de casos que finalmente ingresan al ámbito judicial. Exactamente, bueno, y valorar las limitaciones esas que, gracias a Nati, que ya en el texto yo le he puesto, y bueno, lo vamos también a trabajar un poco en estas clases, es de qué manera vamos a sortear esos límites que nos trae la ley. Ahí estaba Carla, ¿cómo va Carlita? ¿Cómo anda el tema en México, Carlita? ¿Cómo está el tema allá? Ahí está Carla. Carla trabaja en México justamente y tiene mucho conocimiento de justicia restaurativa. Pero bueno, vemos que ahí no sé si está por ahí, la vi recién su carita, pero me parece muy importante y fundamental esto que dice Natalia. Mientras más nos capacitemos, más vamos a poder o trabajar mejor, ¿no? O sortear todos estos recursos que no tenemos. Y sobre todo poner en manifiesto que el recurso no está, entonces no podemos cumplir con esa parte, ¿no? Que estaría vulnerando los derechos humanos, y somos un país comprometido y que somos parte de Naciones Unidas y que hemos ratificado todas estas convenciones y estas reglas son vigentes. Incluso, como dije... Incluso, Valentín, yo lo que también siempre digo, que en estos momentos así de escasez de recursos, uno, tiene que salir a buscar todos los recursos que hay, y a veces, muchas veces, nosotros en particular, nos olvidamos de la obligación de los municipios. Entonces, es un buen momento para invitar a los municipios, a las áreas de niñez y adolescencias municipales, a cómo se van a comprometer ellos, qué pueden aportar, ¿sí? Desde salud mental, desde abordajes deportivos, me parece que vamos a tener que todas las instituciones, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, todas las instituciones, salir a tejer nuevamente redes para poder llevar adelante, para cumplir con la ley. Así es, así es. Creo que va a tener que poner mucho recurso humano todos los que trabajen en estos temas y sobre todo la interpretación. Me parece que es fundamental eso. Y sobre todo, ¿no es cierto?, en cada caso concreto, como también les quería contar que aquellos que tengan el texto del librito, que les va a figurar ahí como que cuesta bajar, o algo que no se puede vista previa, pero es precisamente porque tiene 450 hojas y por eso no les muestra la vista previa, la tienen que bajar, es un drive que yo les mando a cada uno, y hay 3 personas que han hecho, digamos, el aporte, pero que no me han mandado al mail de ulax.org@gmail.com, entonces les pido que me lo envíen, porque yo no sé qué personas son, no las puedo identificar para mandarles el link. Y bueno, y espero los comentarios de aquellos que lo puedan leer y todos los aportes. Les agradezco mucho. Sí. Una cosita puedo decir sobre la matriculación y dar el alta en el espacio a los compañeros.
Si pueden enviarme aquellos que no han podido ingresar, primero agotar instancias de tratar de escribir bien el correo y la nueva contraseña, y en segundo lugar enviarme porque me han llegado muchos de vuelta, de que no se encuentra la dirección, entonces claramente no van a poder ingresar. Entonces que me manden por favor el correo correcto, como está escrito, para poder ingresarlos y matricularlos al campo. Aquellos que no les llegó todavía el mail para poder entrar, tienen que reenviarle ahí a Eve, repita su mail, Eve. Lo escribo en el chat, evecerrouda, @edu. No, evecerro arroba uda, ahí está, se me confunden los dos trabajos. Bueno, ahí lo tienen que poner, entonces lo que no les llegó, le pueden volver a enviar, ¿sí? Bueno, no quiero demorarlos más porque quiero ser también respetuosa de sus tiempos y siempre a disposición, me pueden escribir WhatsApp o mail o a Eve también si tienen algo para... Y también si alguno ya recibió el texto, también me interesaría saber qué les parece o qué dudas les queda o lo que sea, ¿sí? Bueno, les agradezco mucho que hayan estado esta tarde nuevamente y bueno, ya nos quedan 3 clases nada más, chicos. Así que el 19, o sea, pasado mañana, y después el 24 y el 26. ¿Sí? Profe, una cosita más, el link de pago para la certificación. No hay link de pago. Ustedes tienen dentro de lo que es el formulario un alias, fundación.ulac. Ah, bien. Es la Fundación ULAC la que recibe eso y es para precisamente pagar los gastos de todo lo que significa, ¿no es cierto?, las plataformas y todo, pero ingresa directamente a la fundación.ulac. Eso listo. Es como un alias, creo. Así que bueno, bien. Espero que realmente les sirva y todas estas clases nos sirvan a todos nosotros para seguir trabajando con toda esa vocación, con todo ese amor por lo que hacemos y porque los derechos humanos, que son de toda la comunidad, ¿no es cierto?, sean respetados. Porque el niño o niña que no se le respeta, luego tampoco va a seguir respetando y va a haber una víctima más. Así que eso es lo que tenemos que lograr. Así que bueno, muchas gracias y gracias a todos por el tiempo que dedican y por estar acá conmigo. Gracias. Muchas gracias a usted por la capacitación. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Doctora. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Muchas gracias por la capacitación. Gracias. Vamos a grabación.